Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 2 de noviembre. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén gozando de este día feriado. Vamos a hablar hoy día de un tema que me parece bastante importante. Yo lo he tocado, pero he dejado un poco para ver cómo se dieran las cosas. Y aquí lo que pasó fue un inicio de un dicho del vicepresidente de la República de necesidad de establecer reformas constitucionales, y esto ha ido agarrando cuerpo, tanto que hoy día existe una comisión ad hoc que está encargada a lo menos, digamos, de conformar las normas que van a regir la estructura que va a tener este proceso. Y el proceso, digamos, se inició con la conformación de esta comisión de 5 personas. Después de ello ya se estableció algunas fechas que ya empiezan, digamos, como por ejemplo en 13 días más va a iniciarse un proceso de consulta, un periodo que va a durar del 15 de noviembre, o sea, en 13 días más, hasta exactamente el día 28 de febrero, que es el día de las elecciones. Hasta ahí, supuestamente la ciudadanía va a poder emitir sus propuestas y va a haber un proceso de consultas y también de propuestas. Y después de ello todo un itinerario que ya se está conformando. O sea, hay una realidad. El gobierno está interesado en que haya reformas constitucionales y ya formó esta comisión y ya inició el proceso para hacerlo. Para tratar de entender todo esto y entender desde la legalidad de nuestra Constitución qué se puede hacer y qué no se puede hacer, como también, digamos, qué sería conveniente si hay que reformar necesariamente la Constitución, tengo a 3 entendidos en esta materia, yo diría bastante expertos en esta materia, que los presento inmediatamente. Vía Skype tenemos a José Marinero, abogado, experto en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchas gracias. También nos acompaña Eduardo Escobar, que es director ejecutivo de Acción Ciudadana y abogado, por supuesto. Buenas noches, Eduardo, Buenas noches, bienvenido. Nacho, un gusto. Y Oscar Pineda, abogado constitucionalista, forma parte del equipo jurídico de FUSADES. Buenas noches. Buenas noches. Primera vez que te tengo, muy bienvenido al programa, Oscar. Es un gusto, buenas noches. Tema de hoy, la reforma constitucional que se quieren hacer por parte del gobierno. Eso será el tema de esta noche y vamos a saludar primero a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, solo para que le quede en la retina, voy a decir las cosas fundamentales. Se formó la comisión, esta comisión se formó hace creo que un mes más o menos. Esta comisión ha estado estableciendo las normas de funcionamiento del 15 al 28, del 15 de noviembre, 13 días más, al 28 de febrero. Va a haber un periodo en el cual la gente va a poder intercambiar opiniones vía online y va a poder enviar sus propuestas de reforma. Supuestamente va a ser la consulta ciudadana. Después viene un trabajo interno de especialistas, van a contratarse especialistas en áreas para establecer un borrador, y ese borrador debe estar listo el 15 de septiembre del próximo año. De ahí para adelante no me queda clara la situación. Bueno, la pregunta primera es, ¿cuándo debe nacer la idea de reformas constitucionales profundas? Porque aquí no estamos hablando de 2 o 3 reformas, aparentemente estamos hablando de una gran reforma, y yo no sé, digamos, si al final se quiere cambiar la Constitución completa, pero ¿cuándo debe en una sociedad nacer esa idea, digamos, y qué debe sustentar el que políticamente se diga, ok, vamos a iniciar un proceso de reformas constitucionales? ¿Quién quiere empezar? ¿José? Sí, con gusto. Bueno, digamos que en los estudios sobre reformas constitucionales, los estudios comparados de reformas constitucionales, lo que dice
digamos, la teoría y el examen de otros procesos de reformas a la Constitución es que las constituciones se transforman, se reforman por fundamentalmente tres grandes motivos. El primero es porque las condiciones sociales han cambiado. El gran, digamos, acuerdo social atrás de la norma que sustenta ese acuerdo constitucional ha cambiado. La dinámica política cambió. También cambia la Constitución porque hay unos nuevos reclamos ciudadanos, unas nuevas demandas ciudadanas de más derechos, de más protección a esos derechos. Y en una tercera categoría hay reformas de la Constitución que son antidemocráticas, que lo que pretenden en realidad es liberarse de los controles del poder. Entonces, quien promueven estas reformas, lo que pretenden realmente es un retroceso en las garantías democráticas, en las protecciones democráticas, ya sea afectando derechos, ya sea quitándole los límites al ejercicio del poder. Y usualmente esas reformas son perseguidas o buscadas por los ejecutivos. Entonces, ¿cuándo hay que reformarla? Bueno, en los primeros dos casos, cuando esas condiciones sucedan, cuando efectivamente haya un cambio en la dinámica social, un cambio en la distribución del poder político, como ocurrió, por ejemplo, en el 91, una reforma que permitió el ingreso de un sector de la población a la política, o, por ejemplo, cuando hay un reclamo ciudadano de un derecho nuevo, como el ejemplo reciente del derecho al agua, donde se pide una reforma a la Constitución para que éste aparezca reconocido en el texto de la Constitución. Y finalmente, ¿en qué momento debe ocurrir la otra? Nunca. Nunca debe ocurrir la reforma cuando lo que pretenda es liberar, quitar, disminuir los controles del ejercicio del poder. Ok. Estamos, el momento de hoy es un momento histórico que tiene alguna base para señalar que debemos dar un paso cambiando nuestra Carta Fundamental, Óscar. La verdad, Nacho, es que las constituciones, de hecho el constitucionalismo moderno, tiene una característica fundamental y es la rigidez. Con las constituciones no se juega. Son el pacto fundamental en el que se han plasmado las reglas del juego democrático. Entonces, estar cambiando la Constitución a cada momento lo desvaloriza. Por eso es que las constituciones son más rígidas que las leyes. Entonces, además de lo que José también puntualizaba, para reformar las constituciones hay que ver si esas reformas no se pueden hacer en una ley normal. Si basta con una ley normal, entonces respetamos la Constitución. Esa es la idea. Y mantenemos su texto íntegro. Las constituciones proveen una noción de estabilidad. Y las reformas, entonces, deben darse a partir de procesos bien concienzudos, bien pensados, bien estructurados y, sobre todo, transparentes, en las que la idea de reforma esté claramente establecida. ¿Qué vamos a reformar y por qué? Porque normalmente, el tercer tipo de reformas que José señalaba, no dice el que las propone, bueno, yo vengo aquí a querer cambiar la Constitución porque no me gustan las cláusulas pétreas, es decir, no me gusta que se pueda cambiar el presidente cada 5 años, no me gusta que el sistema sea democrático, no me gusta que haya separación de poderes. Para cambiar la Constitución de El Salvador, básicamente eso es lo que tendría que no gustarte, porque son las únicas cosas que no se pueden cambiar. Entonces, el momento me parece, la verdad, el más inadecuado, porque venimos de una situación como en el 9 de febrero ocurrió y como ha ocurrido durante la pandemia, en que sistemáticamente se ha violado la Constitución. Y a mi modo de ver, el proceso nace deslegitimado en la medida que se está promoviendo desde quien ha tenido sistemáticamente violaciones a la Constitución y desde quienes han, por ejemplo, mermado la autoridad de decisiones judiciales. Han faltado el respeto, por ejemplo, a la autoridad constitucional de los jueces. Entonces, desde mi punto de vista, es un proceso que nace deslegitimado, porque en este momento, precisamente, el menos indicado para tratar de transformar la Constitución es quien ni siquiera ha intentado respetarla. Ok. ¿Qué opina Eduardo? Bueno, retomando lo que han dicho mis colegas, si nosotros nos atenemos al hecho de que al revisar
cuáles son las bases para el cambio constitucional, porque aquí lo que hablamos es de cambio constitucional, ya sea por medio de la reforma puntual, ya sea por la abrogación de la Constitución o ya sea por la interpretación. En esa medida habría que ver cuál es la base que sustenta ese cambio de la Constitución. Y acá pues hay que referirnos si estamos ante un acuerdo político, un pacto político, como por ejemplo lo que pasó en Chile recientemente. Hay un pacto político impulsado por una problemática social que hace que los partidos, que la política, los políticos lleguen a un pacto de impulsar el referéndum. No estamos ante una explosión social, en el caso salvadoreño. No estamos tampoco ante una revolución, no estamos ante un golpe de Estado, que es, digamos, otra de las fuentes de un cambio constitucional, que es el golpe de Estado. Ahora, cuando hay una ruptura en el orden constitucional y se emite una nueva constitución. No estamos en esas circunstancias. Entonces, para nosotros, si bien hay aspectos de la Constitución que hay que revisar, porque tampoco podemos ser absolutos en decir que no hay que revisar nada, hay cosas que revisar, pero desde nuestro punto de vista, mucho, y ya lo decía Oscar, mucho de esto se puede hacer por la vía de la interpretación de la Constitución, como ha hecho la Sala de lo Constitucional hasta la fecha, y la otra vía complementaria es la actividad del legislador, es decir, emitir leyes que regulen los aspectos de la Constitución. Y acá el ejemplo que yo siempre pongo, porque esto muestra estas circunstancias, es el acceso a la información. Ese derecho no está contemplado en la Constitución expresamente. No está, no dice que tenemos un derecho de acceso a la información, pero hay una ley de acceso a la información, hay una institución que vela por el acceso a la información, y entonces, ¿cómo se tiene este derecho? Se derivó del derecho de libertad de expresión de la Constitución. ¿Por vía de qué? De interpretación y por vía de legislación. Entonces, nosotros creemos que hay un margen amplio para, en este caso, interpretar los derechos constitucionales para ampliar el alcance de los mismos. Hay también un margen para interpretar las facultades y límites del ejercicio del poder de cada uno de los órganos. Y en este caso, como hay un señalamiento, y esto breve, Nacho, de que el sistema está configurado para darle poder a los partidos, porque ese es uno de los señalamientos que se ha hecho, que ese es el problema del sistema, que todo está diseñado para que los partidos tomen decisiones. Pues bueno, nosotros hemos estado advirtiendo que hay mecanismos legales que se pueden implementar para controlar ese ejercicio del poder que le da la Constitución a los partidos, sin necesidad de reformarla. Uno, por ejemplo, el tema de las elecciones indirectas. Eso se puede legislar, okay, se puede regular. Déjame un corte y seguimos. Ok, pero obviamente yo quiero en el próximo bloque que delimitemos las opiniones de ustedes en relación a qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Obviamente ustedes van a decir las normas Petri no se pueden cambiar. Sí, pero se puede hacer una constituyente, se puede reformar el 90% de la Constitución actual. Pregunta, ya volvemos. Bueno, José, ante las circunstancias que tenemos nosotros en nuestro país, porque obviamente el presidente puede decir, mire, nuestra iniciativa tiene que ver mucho porque El Salvador ha cambiado. Aparecí yo y los otros partidos políticos prácticamente van a desaparecer. Por lo tanto, hay una nueva realidad política, él puede decir eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede y qué no puede hacer esta comisión organizada por el gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar dentro del margen de la legalidad y del respeto a la actual Constitución? Porque eso no se puede dejar de respetar. Claro. Bueno, quizás esta pregunta no se puede responder sin antes aludir a tres preguntas que son clave en cualquier reforma a la Constitución. Y ya mencionaba dos de ellas, Oscar. ¿Qué es lo que se quiere reformar? ¿Qué parte de la Constitución le parece al presidente y al gobierno que hace falta reformar? ¿Por qué y para qué quiere reformar esa parte de la Constitución? ¿Qué no está bien o qué admite alguna mejora que podría reformarse y que no puede resolverse por otros medios, como por ejemplo la reforma legal? Y la más importante, me parece a mí, Nacho, es quién quiere reformar la Constitución. Y creo que del esfuerzo de la Comisión y el vicepresidente, lo que hemos recibido, al menos hasta ahora, me parece son mensajes ambiguos.
han pasado de un discurso de refundación de la República, de refundación del país, a de pronto aparentar o presentarse como un ejercicio neutro, aparentemente inofensivo de estudio de la Constitución, casi que un ejercicio académico de estudio de la Constitución, como si en este momento ellos desconocieran cuáles pueden ser las razones de la reforma que se pretende impulsar. La reforma a la Constitución es ante todo un ejercicio de poder político. Por tanto, quien impulsa una reforma pretende cambiar las reglas básicas de funcionamiento del poder político. Y yo creo que en un ejercicio de honestidad mínima que debería tener esta comisión o este impulso desde el Ejecutivo es decirnos qué parte de la Constitución a ellos, no en abstracto en la consulta, a ellos no les parece. Yo creo que estas son las primeras tres preguntas que hay que resolver antes de qué se puede reformar. Y entonces, ¿sobre qué se puede reformar? Bueno, como tú ya apuntabas, la nuestra es una constitución semirrígida, admite reformas, con excepción de un núcleo duro que llama las cláusulas pétreas o las normas pétreas. Están en el artículo 248 de la Constitución, que se refieren esencialmente a la forma y al sistema de gobierno, a la alternabilidad del ejercicio de la presidencia y los límites del territorio nacional. Esos son los tres temas, digamos, que no se pueden tocar en ninguna reforma de la Constitución. Entonces, bueno, ¿qué otra parte de la Constitución piensa el Ejecutivo? Porque esa es una iniciativa del Poder Ejecutivo que no está bien en este momento y que puede mejorarse. Y hasta ahorita, los únicos mensajes, y por eso pienso que son mensajes ambiguos, los únicos mensajes que han sido dirigidos en torno a la inconveniencia y a la necesidad de reforma son los controles que ejerce la Sala de lo Constitucional sobre el ejercicio del poder del Ejecutivo. Ese ha sido, digamos, el único mensaje que hemos recibido con claridad sobre qué parte de la Constitución no funciona. Quitemos de alguna manera la incomodidad del control constitucional sobre el ejercicio del poder del Ejecutivo. Entonces, bueno, creo que el ejercicio de consulta debería de comenzar, me parece a mí, de esta comisión, revelando cuáles son las intenciones de reforma del propio Ejecutivo. Ojo, si la intención es darle más autoridad al presidente y quitarle controles, significa que estaríamos saliendo del margen de un sistema político democrático. Pues esa es la inferencia, Nacho. ¿O no? Aunque seguimos sin saber, esa es la inferencia porque no sabemos, digamos, con precisión qué normas les parecen a ellos que hace falta reformar. Yo creo que, lo ha dicho antes uno de mis colegas, venimos de un contexto en que el presidente se niega a cumplir con sentencias de la Sala de lo Constitucional. Además, reniega continuamente del órgano legislativo y está aparentemente en continua controversia y conflicto con el órgano legislativo. Y además, se resiste a la transparencia, se resiste a la rendición de cuentas y se resiste incluso a los controles esenciales o básicos de probidad. Esto debería ser un indicativo de que cualquier reforma que se pretenda en este momento, frente a este sesgo autoritario expansivo, lo que pretende evidentemente es continuar con el sesgo autoritario expansivo. No creo que la reforma que se pretenda impulsar desde el Ejecutivo lo que quiera es imponer controles sobre el mismo Ejecutivo, sino si seguimos, digamos, si examinamos el patrón de conducta y decisiones del propio Ejecutivo en los últimos meses, el sentido común debería de decirnos que la reforma que pretende es liberarse de esos controles que le parecen incómodos, esos controles constitucionales y democráticos que le parecen incómodos. Ok. Por lo tanto, digamos, estamos en una situación de poca credibilidad ante el proceso que se ha iniciado y además de poca transparencia. Sin duda, Nacho, el discurso ha evolucionado. Pregunta, por si acaso, para que no digan después que yo estoy afirmando. El proceso, más bien el discurso de esta comisión ha evolucionado. El discurso inicial fue refundar el Estado, usaron la palabra Asamblea Constituyente, usaron la palabra una nueva Constitución. Cuando en El Salvador se dice quiero una nueva Constitución, estamos diciendo
quiero cambiar. La alternabilidad en que los salvadoreños no puedan cambiar su presidente cada 15 años, estamos diciendo... Cada 5 años. Cada 5 años, estamos diciendo no quiero... no me interesa que el sistema sea democrático y estamos diciendo no me interesa que haya controles interorgánicos, porque es lo único que no se puede cambiar. En nuestra Constitución tiene la característica, y lo he hablado con usted antes, que me decían que era semirrígida, dentro del rango de las constituciones en el mundo, y que la Constitución nuestra no permite cambiar la Constitución. Sin duda alguna. No permite cambiar, permite reformarla, pero no cambiarla. ¿Es correcto? No sustituirla, no prevé la existencia de una nueva constitución y por lo tanto no prevé una asamblea constituyente. ¿Y por qué? No prevé una asamblea, eso es bien importante, no prevé. No prevé, nadie tiene facultades para convocar a una asamblea constituyente. Solo es posible si usted rompe el orden constitucional, pero no conforme a derecho. Y esto es bien importante porque la Constitución no lo prevé por una razón bien importante, y es que no es necesario. El proceso de cambiar la Constitución en todo aquello que se puede cambiar no necesita una asamblea constituyente, necesita que se apruebe un acuerdo en una asamblea legislativa y que se ratifique ese acuerdo en una siguiente asamblea legislativa con una mayoría de 56 de 84 votos. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Constitución no prevé la posibilidad de cambiar la Constitución? Porque en El Salvador hemos tenido 3 constituciones, me parece, ¿no? En El Salvador. ¿Sí? 14. ¿Ah? 14 constituciones. Y todas las anteriores sí preveían la posibilidad de cambiar constitución. No, pero todas se cambiaban por la fuerza, en golpes de Estado. Ah, todas se cambiaron en un golpe de Estado. Bueno, no todas, pues, pero ese era el patrón. Daba un golpe de Estado, llevaba al ejército y decía, ¿qué me va a decir? La Constitución del 80 sí fue aprobada por todos los partidos políticos. Sí, pero proviene de un golpe de Estado. Del golpe del 79. O sea, la Constitución del 62 se extinguió con el golpe del 79 y luego se emitió la del 83. Y la del 50 viene del golpe de Estado del 48, creo yo. No me acuerdo, 48 o 49. O sea que en un sistema democrático, y como en nuestra Constitución, no se puede cambiar. O sea, se puede cambiar el 99% de los artículos, pero no las normas pétreas. Y ojo con eso del 99%, porque, por ejemplo, no se puede cambiar la Constitución para disminuir derechos, por ejemplo. Eso, si estamos dentro del sistema, la Sala de lo Constitucional no debería permitir una reforma que diga, por ejemplo, hoy vamos a eliminar el derecho al sufragio. Eso se llama una interpretación progresiva de los derechos que no admite que se retroceda en los derechos ya logrados por la ciudadanía. ¿Eduardo? No, yo creo que hay que entender algo. La Constitución tiene un ánimo de permanencia, como no me acuerdo quién lo mencionaba, y esto es porque obviamente se debe dar seguridad jurídica a la sociedad de que las condiciones de vida y ese pacto que se ha firmado no van a ser alterados. Y en esa medida, si nosotros vemos el principal argumento del Ejecutivo, que es una Constitución que ya está desfasada, nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y constituciones como la de Estados Unidos, de México, que tienen decenas, centenas de años de estar vigentes, cómo se explican? Y, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene 17, 18 reformas en sus más de 200 años de estar vigente. Entonces, por eso es que nosotros llegamos de nuevo a este punto de que, si bien hay que revisar algunos aspectos, como lo que mencionábamos, por ejemplo, elección de magistrados de Corte de Cuentas de la República, por mencionar un caso. Es la institución de control que se elige con mayoría simple, con 43 votos. Y eso está en la Constitución. O sea, no hay una mayoría calificada para elegir. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que una correlación legislativa momentánea puede elegir magistrados de Corte de Cuentas que son los que van a fiscalizar el uso de fondos públicos y tienen el control sobre esa entidad, como ha sido, digamos, la regla. Otro tema que nosotros hemos señalado que habría que revisar es si también, en la lógica del combate a la corrupción, puede la Fiscalía tener una parte del presupuesto general de la Nación con un techo, o sea, que no se puede bajar, o mejor dicho, con un piso, que no se puede bajar de ahí el presupuesto. Esas son, por ejemplo, tipo de reformas que habría que ver si son o no necesarias para, en este caso, mantener la idea del pluralismo que tiene la Constitución
y en este caso reforzar el sistema republicano. Ese tipo de cosas son las que habría que estar pensando. Voy al corte, pero voy a repetir para que estemos muy claros. Lo que no se puede hacer, las normas pétreas son, primero, nuestro territorio, modificar nuestro territorio. No se puede. Segundo, no se puede cambiar el sistema republicano y democrático que tenemos. Ni se puede permitir que un presidente se quede más de los 5 años que la ley le determina. Ahora, sí existe la reelección, y por ahí el vicepresidente Ulloa decía que sí sería bueno que en la reforma esta se hablara sobre la reelección para determinar mejor lo que falló en la sala anterior a la actual. Ya volvemos. Bueno, ¿qué es lo que se puede, lo que no se puede? Ya tenemos claro. José, obviamente la primera cosa que se le cayó encima tanto al vicepresidente Ulloa como a Fabio Castillo, que está integrando esta comisión, era si realmente se pretendía cambiar las normas pétreas. Ellos han dicho que no, aunque han habido por otro lado, digamos, algunas otras manifestaciones, pero los que son parte de la comisión han dicho que no se va a tocar las cláusulas pétreas. Pero una de ellas es la reelección, que establece, digamos, que un presidente no puede permanecer en el poder más de los 5 años que le confiere la ley y que puede ser reelecto. Pero la reelección está en otro artículo, me parece, ¿no? Ahora, ahí siempre hubo confusión, si se trataba podía ser reelecto después de un periodo, pero la sala anterior falló que puede ser ir a una reelección después de 2 periodos. ¿Eso sí se podría tocar en una reforma constitucional? Bueno, igual que con los propósitos de la comisión, yo creo que en este tema también hemos recibido una serie de mensajes ambiguos. Creo que el vicepresidente salió al paso hace unos días diciendo no, el tema de la reelección no está sobre la mesa. Creo que uno de los miembros de la comisión también lo ha dicho. Sin embargo, siguen, me parece, transmitiendo el mensaje de manera ambigua de que el presupuesto de la alternancia en el ejercicio del poder en nuestra Constitución lo que establece es que basta con esperar un periodo de 5 años y no los 10 años que ha dicho la Sala de lo Constitucional en su decisión, esa que mencionas. Entonces, ellos lo que quieren es dejar claro, creo que esas han sido las palabras que han utilizado, dejar claro en la Constitución de que la alternancia es nada más 5 años y por tanto cambiar la interpretación que de la propia Constitución ha hecho la Sala de lo Constitucional. Bueno, quizás te adelanto, yo creo que esto en este tema, como en cualquier otro tema que se vaya a proponer como reforma, la propia Sala de lo Constitucional también puede revisar la constitucionalidad de la reforma o del acuerdo de reformas que se llegara a aprobar. Si a la Sala le llegara a parecer que ese acuerdo de reforma lo que pretende es cambiar las reglas del juego democrático, cambiar o quitar los límites al poder del Ejecutivo, pues podría declarar que esa reforma a la Constitución es paradójicamente inconstitucional. Entonces, yo creo que en términos de la ambigüedad de los mensajes de la Comisión y del presidente, me parece que están atrás de eso intentando transmitir que sí pretenden reformar esa disposición con el fin de que la alternabilidad o el principio de alternancia ocurra después de 5 años la posibilidad de la reelección. Okay, otra cosa, quizás aprovecho un minutito nada más, que creo que es importante también para esta conversación. Otra cosa que no está prevista en este proceso es que exista una comisión creada desde el Ejecutivo que proponga reformas a la Constitución. Entonces ellos dicen, bueno, no, es que esto no está en la Constitución, obviamente, porque este es un proceso informal de creación, de consulta, es nada más un insumo para la reforma a la Constitución. Sí, pero ¿quién más está impulsando la reforma a la Constitución? La propia Constitución dice que la reforma solamente puede ser con iniciativa de al menos 10 diputados de la Asamblea Legislativa.
¿Qué diputados de la Asamblea Legislativa están participando de esta comisión? ¿De qué manera van a llevar estas propuestas, aparentemente consultadas, a conseguir y poder tener la firma de iniciativa de estos 10 diputados? Ese tránsito tampoco está claro. Es decir, ¿cómo van a lograr, sin haberlos incorporado en la discusión, a los diputados en la iniciativa de reforma a la Constitución? Así que creo que debe quedar bien claro que el proceso de reforma en nuestra Constitución inicia con la iniciativa de diputados de la Asamblea Legislativa y no desde la Presidencia o del Poder Ejecutivo. Cosa que aquí tampoco no está ocurriendo. Oscar, siguiendo con el caso, digamos, de la reelección, que pudiera el gobierno lograr que se disminuya de 10 a 5 años base a una reforma constitucional, no sé si. Pero la otra está la de los parientes. ¿Dónde está en la Constitución o en la ley secundaria la prohibición de que un pariente del presidente de la República postule al cargo de presidente de la República? Está en la Constitución, en el artículo 152 o 154, si no mal recuerdo ahora. ¿Sería peligroso también reformar ese artículo? Sí, sin duda alguna. Ese no es pétreo. Es una forma de crear una especie de dinastía, y ya tenemos una en la historia de El Salvador en los años de 1912, que son de todas formas búsqueda de acumular poder particular, y no es una visión de servir y esto que es lo que se espera de los presidentes. Entonces, sobre qué alcanzan las cláusulas pétreas y qué no alcanzan, hay varias áreas de discusión y también hay varias áreas que la Sala de lo Constitucional ya ha ido interpretando. Por ejemplo, la duración del periodo de alcaldes y diputados es una cláusula pétrea, por ejemplo. En la sentencia que salió hoy, el 23 de octubre, sobre lo que ocurrió el 9F, la Sala reitera que son 10 años para que un presidente se pueda volver a postular. Por eso ni siquiera el término reelección es tan propio, porque reelección es cuando es en un periodo consecutivo. Un presidente puede volverse a postular después de 10 años, y de hecho en esta sentencia tan reciente la Sala retoma el precedente de hace algunos años en el caso del expresidente Elías Antonio Saca, que también quiso volver a ser presidente en un periodo de 5 años. Entonces, creo que hay que ir viendo qué cosa es cláusula pétrea y qué no. Entonces, o sea, que cláusula pétrea no son solamente las 3 cosas que leemos. Lo que pasa es que qué cosa afecta a la cláusula pétrea. Exactamente. ¿Qué cosa afecta, por ejemplo, a la alternabilidad? ¿O qué cosa afecta al sistema democrático representativo? ¿O qué cosa afecta a la separación de poderes? Tú dices, si hay otro artículo constitucional que choque con la cláusula pétrea, tampoco se puede tocar. Pero y el mismo artículo que declara las cláusulas pétreas, ¿o no? ¿O está en la ley? Esto es interpretación, porque el sistema de gobierno no se refiere a un solo artículo, sino a una serie de artículos que lo configuran. Así, por ejemplo, veamos el sistema republicano, Nacho. Veamos este caso. Imagínate que le quita a la Sala de lo Constitucional el control de los decretos ejecutivos. ¿Afecta eso una cláusula pétrea? Desde luego. Estás afectando el sistema republicano en el que hay controles de un poder sobre otro, o sea, y hay lo que funciones se estaba hablando de un poder. De crear tribunal externo a la Sala de lo Constitucional. Entonces hay que tener claro esto. Las cláusulas pétreas no son un artículo, son un conjunto de disposiciones que configuran y dan forma al sistema democrático, al sistema republicano y ciertamente al tema de la alternabilidad. En mi opinión, para responder tu pregunta concreta, sin duda alguna, el tema de los familiares es una cláusula pétrea, porque de lo contrario sería un mecanismo de fraude a la cláusula pétrea. ¿Concuerdas con eso, Eduardo, de que sí? Que va más allá, digamos, de los 3 artículos. Es que hay que ver la Constitución como un conjunto de normas armónico, sistemático, que a la hora de interpretar cada una de estas regulaciones no solo se hace a partir de un solo artículo, sino que de una serie de artículos que componen, por ejemplo, la regulación orgánica de una institución del Estado. Ya lo decía Oscar, por ejemplo, el órgano judicial, que es una de las instituciones de gobierno principales. Cualquier artículo
que pueda modificar el funcionamiento y la intervención en el proceso de toma de decisiones políticas que se le haga al órgano judicial, está alterando la forma de gobierno, o sea, la está alterando. Y en esa medida, digo, y comparto lo que plantea Oscar, que no se va a entender solamente un artículo como irreformable cuando se habla de la forma y sistema de gobierno, porque en la sentencia de la Sala Constitucional 7-2012, que es donde la Sala por primera vez controló un acuerdo de reforma constitucional, ahí se estableció también el hecho de que los derechos fundamentales forman parte de ese sistema político, de esa forma de gobierno. O sea, también están contemplados ahí y sobre todo los derechos políticos, que no se pueden, en este caso, reformar. Oscar creo que también planteaba qué pasaría si queremos suprimir el derecho o limitar el derecho al sufragio. Del 3%, por ejemplo. Se está, en este caso, alterando la forma de gobierno y por lo tanto esto devendría inconstitucional. Y en esto, de nuevo, también lo decía José, la Sala tiene toda la facultad de controlar el acuerdo de reforma constitucional que al final se pueda aprobar por la Asamblea Legislativa y puede parar el proceso de reforma. Ok. Me quedo con una cosa también que quiero dejarla claro, es lo que ustedes dicen de que no tiene iniciativa el presidente de la República, entiendo yo por lo que dijo José, de establecer cambios constitucionales, reformas constitucionales, y que solamente la tienen los diputados en un número de 10. En este caso estamos hablando que esta comisión es inconstitucional, la que se ha creado. Hay que partir de algo, Nacho. Hay una serie de reformas que nacen no de la voluntad del legislador, de la Asamblea Legislativa, del constituyente derivado que se le dice que son los diputados cuando reforman la Constitución. Por ejemplo, temas de agua, del derecho del agua. No, pero eso, la creación de esta comisión ad hoc. No, porque podría ser una mesa de sociedad civil la que estudie la Constitución, proponga una reforma. No, aquí hay un proceso completo. A ver, No, lo que pasa ¿podría es alguien ir a la sala? Le pregunto a José rápidamente. ¿Podría alguien a la sala y decir esa comisión ad hoc creada por el vicepresidente de la República es inconstitucional? En este momento me parece que no, Nacho. Quiero responder directamente. Creo que donde podría ocurrir una infracción a la Constitución es si esta comisión luego pretende trasladar sus ideas o sus propuestas de reforma mediante el simple endoso de los 10 diputados, simulando, digamos, que la iniciativa ha sido de los 10 diputados. Ahí podría estar ocurriendo lo que se conoce como un fraude a la Constitución. Fraude de ley. Cumple a la Constitución. Se cumple con un precepto de la Constitución, que en este caso sería el precepto que hablamos antes, el 248, que pide que la iniciativa de reforma a la Constitución sea acompañada de la firma de al menos 10 diputados, como si de esos 10 diputados también nace la iniciativa. Por un lado, se simula que se cumple con esa condición, pero por el otro lado, en realidad, es el propio Ejecutivo pretendiendo cambiar la Constitución. Ok, vamos a ir al corte. Quiero volver, que hablemos después de esto, cómo pudiera concluirse. O sea, ¿quién va a aprobar finalmente esto? Si hay un paquete grande de reformas que se lleva a cabo, finalmente, ¿qué? ¿Debe ser el proceso de una asamblea que lo aprueba y otra lo ratifica? ¿O va a plebiscito, que creo que no tenemos esa figura legal nosotros? Ese es un tema. Y el otro, me gustaría también hacer un parangón con lo que está ocurriendo en Chile. Ya volvemos. Ya le hemos puesto que el programa está pregrabado, porque un día es feriado, lo grabamos un poco antes, entonces no estamos en vivo como para recibir preguntas, disculpe. Pero queremos cerrar el programa con dos cosas fundamentales. ¿Qué puede pasar finalmente para entender todo esto, este proceso que inició el gobierno con la conformación de esta comisión y que tiene toda una hoja de ruta? Finalmente, ¿quién aprueba? ¿Cómo se llega, digamos, a una aprobación en este caso? Nacho, el proceso en El Salvador es, decíamos, semirrígido. Entonces, empieza con la iniciativa de 10 diputados, se tiene que discutir públicamente el proyecto en la Asamblea Legislativa. ¿Tiene que pasar a la Asamblea? Sin duda, es que inicia en la Asamblea, solo puede iniciar en la Asamblea. Pasa a una comisión, a la comisión
en este caso de legislación y puntos constitucionales, discute, da un dictamen, escucha a los sectores de la población, y sin eso es inconstitucional, pues sin ese debate legislativo, y aprueba un acuerdo en caso que así lo decidan 43 diputados. Ese acuerdo puede ser sujeto de control de constitucionalidad, es decir, los acuerdos de reforma constitucional están abajito de la Constitución por dos razones. Se tiene que respetar el procedimiento que la Constitución establece para reformarla y se tienen que respetar las cláusulas pétreas. Entonces la sala puede decir no lo está respetando, hasta aquí llega. Pero en caso de que se pudiera continuar, entonces la siguiente Asamblea Legislativa, la siguiente desde el momento en que se aprueba el acuerdo, ratifica ese acuerdo. Antes de ratificarlo, todavía tiene que haber una discusión, por ejemplo, en la plataforma de los diputados que van para esa asamblea y dicen, miren, yo voy a apoyar, yo voy a votar por ratificarlo, para que la gente escuche y diga, bueno, este lo va a ratificar, entonces yo no voto por él, o este lo va a ratificar, entonces yo voto por él. Y después, la siguiente Asamblea Legislativa, ahí sí con 56 votos, tiene que ratificar. Y la misma Asamblea lo manda a publicar sin ninguna intervención del Ejecutivo. Eso es lo normal dentro de un proceso, digamos, que inicia la Asamblea Legislativa. Eso es lo único jurídicamente viable. Este proceso no es iniciado en la Asamblea Legislativa. Y tiene una hoja de ruta que termina, que llega incluso a octubre del próximo año, en la cual se establece un borrador. Y ese borrador... el borrador debe estar listo el 15 de septiembre y después pasa a, ellos llaman especialistas. Por lo tanto, yo no veo en ninguna parte aquí Asamblea Legislativa, ni diputados, ni... No, es que, Nacho, me refiero a lo que está haciendo el gobierno. Es lo que José explicaba. Tú me explicaste lo que es correcto en la ley. Ahora, lo que está haciendo el gobierno, no, es que ¿cómo puede concluir? Hay que entender algo, Nacho. Muchas reformas constitucionales no provienen de la voluntad política inicialmente de la Asamblea. Es decir, hay instancias sociales que participan en la creación, en la promoción y en la elaboración de la reforma y de dar la iniciativa, y es la Asamblea la que recoge eso y le da la iniciativa de los 10 diputados. Por ejemplo, la reforma sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas. Cuando yo trabajaba en ISD, nosotros trabajamos con CECENIS esa reforma. Entonces nosotros elaboramos la propuesta y la recogieron 10 diputados y le dieron iniciativa. Yo quiero que está claro. Yo quiero que ustedes me digan qué se imaginan que va a hacer el gobierno con este proceso. ¿Cómo va a terminar aprobando una reforma constitucional? Lo que pasa es de que el cálculo, Nacho, es que en septiembre del otro año hay una conformación legislativa favorable al presidente para tener primero los 10 votos, los 10 diputados para promover la reforma y luego tener al menos los 43 para aprobarla. O sea que le van a mandar el paquete o el borrador final a la próxima Asamblea Legislativa, la que lo va a aprobar. Pero esa Asamblea Legislativa no ha sometido a discusión. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. ¿Nuevamente? Sí. Sin duda alguna. Es que, sí. A ver, no tiene ninguna configuración de proceso constitucional lo que ahorita está ocurriendo. Simplemente es un proceso político en el que están impulsando políticamente la reforma. Ahora, cuando inicia el proceso de reforma constitucional es cuando 10 diputados le den iniciativa. Exacto. Pero ahí yo quiero recalcar el argumento que José Marinero planteaba en el sentido de que si estos diputados no han participado del proceso y es como, aquí te traigo, firmalo. Sí, fraude. Eso, a mi modo de ver, coincido Sería con un fraude José, constitucional porque estaría armado el paquete y se le entrega para que 10 diputados lo hagan. Ahora. Sin que interioricen el proceso, etcétera. Pero es un tema formal y es un tema discutible. Imaginemos que fuera así. De todas maneras, si se establece bajo los cauces legales, por lo menos lo que es aprobación y ratificación, esto sería aprobada por la Asamblea que surja el 2024. Sí. De elección 2024, ¿es correcto, no? Sí. Si aprobaran el acuerdo en la Asamblea que surge el otro año, la ratificación sería en la de 2024. Lo que se podría achacar a este proceso es falta de consenso político. A eso le podríamos achacar. ¿De acuerdo, José? Quizás quiero hacer un contrapunto con un comentario de Eduardo, que me parece creo que importante también ponerlo en perspectiva. El gobierno ha estado diciendo que este es un proceso ciudadano de consulta con el fin de equiparar este esfuerzo suyo con los esfuerzos sociales o de otros sectores como el que describí Eduardo, como si los sectores sociales y el Ejecutivo estuvieran en el mismo nivel.
no hay que perder de vista, esto es un proceso político, un proceso político muy distinto al que podría ser el impulso de una reforma a la Constitución que provenga de sectores sociales. Aquí es el Ejecutivo, uno de los poderes fundamentales del Estado salvadoreño, impulsando la reforma de las reglas del juego constitucional y democrático. Hay una diferencia sustancial. Entonces, claro, la pregunta suele ser, pero ¿acaso no hay cosas que se pueden cambiar de la Constitución? Sí, pero aquí en este caso la gran diferencia es que esa iniciativa está viniendo, sale del Ejecutivo, que es quien quiere cambiar las reglas del juego. No es la ciudadanía que está diciendo, esta regla del juego quizás hay que mejorarla para limitar mejor el poder del Ejecutivo, por ejemplo. O esta otra regla quizás hay que mejorarla para fortalecer este derecho, por ejemplo. No, es el propio Ejecutivo impulsándolo. Obviamente, enviando este mensaje que lo he dicho antes, que me parece que es ambiguo y además que lleva a equívoco, colocándose al mismo nivel de estas iniciativas sociales que puedan surgir para promover reformas a la Constitución. Okay. Esta es una de las falacias, creo yo, del proceso. Okay. Y hay que tenerla muy ahora, bien. para que quede más claro todavía, hagamos la diferencia o similitudes con el proceso chileno. José. Bueno, yo quizás no me atrevería a decir que soy un conocedor del proceso chileno, pero aquí creo que hemos discutido ya algunas diferencias importantes. En el caso chileno se trata de un reemplazo completo de la Constitución. En nuestro caso está hablando el Ejecutivo de una reforma a la Constitución, nada más, sin modificación parcial de la Constitución, que es una diferencia importante. El otro, por supuesto, es el contexto social, y tampoco quiero de ninguna manera pronunciarme sobre este contexto, pero yo creo que es fundamentalmente distinto. Aquí lo que hemos apuntado antes es una iniciativa que surge en un contexto de retroceso autoritario del mismo Ejecutivo que promueve en ese contexto, en ese entorno, una reforma a la Constitución. Okay. El proceso chileno es representativo, 155 constituyentes van a participar de una convención constitucional. Es decir, lo que ha comenzado en Chile es apenas el proceso de elección eventualmente el otro año de una asamblea constituyente, allá le llaman convención constitucional, de 155 ciudadanos que van a redactar una nueva constitución. Aquí lo que tenemos son una comisión de 5 o 6 personas que van a redactar consultando con aparentemente otros especialistas. Creo que es una diferencia bien importante. Ok, rápidamente porque tengo 2 minutos. No, el consenso político la diferencia. La base también como una diferencia o sea, en el caso chileno. Allá nace del pedido popular de una nueva constitución, los partidos políticos lo toman. Exacto. En la Asamblea en la Congreso chileno se decide llamar a la Constitución. Y ese es un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y los constituyentes van a ser elegidos popularmente en abril. Y lo más importante, Nacho, el proceso de reforma que establece la Constitución en Chile es totalmente diferente al proceso de reforma que se establece aquí. El proceso no se refiere a cláusulas pétreas, el proceso incluye el plebiscito. La Constitución de Chile es totalmente diferente en cuanto a la forma en que se cambia o se reforma la Constitución. Creo que eso es lo más importante de señalar. La realidad social, la realidad política es diferente, pero la realidad jurídica es también totalmente diferente, y lo que ha ocurrido en Chile es todo jurídicamente correcto, es decir, es una salida institucional a una situación social o a un contexto, pero la salida es jurídico-institucional, válida y correcta. Es que el punto es el consenso político. O sea, eso es base, porque las reformas del 91 surgieron a partir de un consenso político amplio. Y por eso, a pesar de eso, se las aprobaron a medianoche, prácticamente del último día hábil. Y acá nos vamos a enfrentar a un proceso que no tiene ese consenso político, sino que impulsado solo por el Ejecutivo. Ok, bueno. Los chilenos el domingo pasado votaron por constitución o no constitución nueva. Ganó hacer una nueva constitución. En abril van a tener que elegir un número importante de constituyentes que van a surgir de diferentes, pueden surgir de los partidos políticos, van a haber candidaturas incluso, y todos los candidatos van a ser sometidos a votación popular y finalmente se va a conformar esta gran mesa, digamos, de redactores de una nueva constitución que finalmente va a terminar siendo aprobada por todos los chilenos, lo que sea el trabajo de esos constituyentes elegidos popularmente. Todo va a ser popularmente. Señores, muchísimas gracias. José, muchísimas gracias por estar
esta noche. Muy amable de tu parte. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Buenas noches. Gracias a ti, gracias, Óscar. Un gusto. Gracias, Eduardo. Buenas noches, Nacho, gracias. Bueno, a usted, amigo televidente, yo lo espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a tener un excelente programa sobre las elecciones de Estados Unidos. Excelente programa. Mañana vamos a estar en el estudio con Rubén Zamora y también con Napoleón Campos. Rubén Zamora, ex embajador en los Estados Unidos y en Naciones Unidas. Napoleón Campos, uno de los mejores expertos que tenemos en el país en materia constitucional. Y vía Skype desde Washington vamos a tener al ex embajador por varios periodos, embajador del desarrollo de Estados Unidos, René León. Y vamos a tratar, digamos, de llegar hasta el final para que usted sepa exactamente quién fue elegido y de qué manera fue elegido el nuevo presidente de los Estados Unidos. Que pase muy buenas noches.